Continuamos en Noticias 12 y abrimos este segundo bloque junto a Emilia Storani para hablar de un derecho básico de las infancias que tiene que ver con la cuota alimentaria. Buen día, Emi, ¿cómo estás? Buen día, Dani, buen día a todas las familias y hogares que están del otro lado. Exactamente, vamos a hablar de un tema que es clave en la vida cotidiana, lo percibimos con nuestras amistades, en nuestros vínculos familiares, que tiene que ver específicamente con la cuota alimentaria. Pero para poder hablar de esto es necesario también hacer un anclaje en un estudio que se hizo en el año 2022, específicamente de hogares monomarentales. Hablamos de estos hogares donde la madre es la que cría a sus hijos e hijas. Es un estudio que se hizo a partir del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, y se hizo porque se cree, ¿no? Y consideramos que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias vulnera de manera específica el derecho de las infancias y juventudes, que era lo que recién mencionabas, Dani. Cuando hablamos de vulnerar el derecho, hablamos de vulnerar todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. ¿Por qué? Porque si no se genera, si no se pasa esta cuota alimentaria, automáticamente es la madre quien se encuentra sobrecargada de tareas, y esto también incrementa la pobreza. Por eso quizás en otras oportunidades hemos hablado de la feminización de la pobreza, ¿sí? Son las madres las que terminan con toda la carga, no solo en cuanto a lo económico, sino también en cuanto al cuidado, que el cuidado implica llevarlos a la escuela, llevarlos a los jardines, no solo alimentos, no solo alimentarlos, sino también tener y conseguir un lugar habitable para estar con ellos, el traslado, el cuidado de sí mismo y todo lo que tiene que ver con eso. Por eso hablamos de cuota de alimentos, pero es necesario también mencionar que no es solo el alimento en sí mismo, ¿sí? Estamos hablando, cuando hay incumplimiento de la cuota alimentaria, estamos hablando de una forma de abandono por parte de los progenitores. Y si me permitís, vamos a arrojar algunos datos que dejó este estudio que se hizo en el 2022, porque el 68% de los progenitores varones no convivientes, es decir, aquellas familias donde no conviven los padres, el 68% incumple este derecho, que es enviar la cuota alimentaria a sus hijos e hijas, ¿sí? Este derecho lo tienen los niños desde el nacimiento hasta los 21 años de edad, pero ahora lo vamos a especificar un poquito más adelante con una entrevista que hicimos en el día de ayer. Y entre estos datos que nos arroja este estudio, también se definió que el 51,2% de las mujeres encuestadas indicó que no percibe esta cuota alimentaria por parte del progenitor varón en este caso. Por eso hablamos de hogares monomarentales, recordamos. Y también otro dato muy importante que vos lo mencionabas al comienzo de esta edición, que tiene que ver con el índice de crianza. Es un índice que arrojó el INDEC en el mes de mayo, que tiene que ver con números de lo que sale la canasta básica para niños, niñas y adolescentes. Entonces, por ejemplo, tenemos un número muy importante, que es que para el caso de niñas y niños menores de 1 año de edad, la canasta de crianza se elevó a 98.300 pesos, ¿sí? Estamos hablando de prácticamente más de un salario mínimo vital y móvil. Para el caso de entre niños y niñas de 1 a 3 años de edad, la canasta es de 116.000 pesos. Para infantes de entre 4 y 5 años, la canasta es de 93.000 pesos. Estamos hablando de números elevados, ¿sí? Que en la práctica no se condicen necesariamente con la cuota alimentaria que envían, en el caso de aquellos que envían, los progenitores que no conviven con esos niños y niñas. Pero para hablar de esto y de cómo se desarrolla este derecho y sobre todo cómo se tramita aquí en el Departamento Judicial de Trenquelauquen en un expediente para reclamar por alimentos, quiénes pueden reclamar, cómo es el proceso y qué pasa con aquellas personas que no envían esta cuota alimentaria al progenitor o a la progenitora que sí convive con esas niñas, estuvimos conversando con Florencia Marchesi, la titular del Juzgado de Familia. Bueno, el registro de deudores alimentarios morosos pertenece al ámbito de la provincia de Buenos Aires, está creado por ley, por la ley 13074. Es un registro donde por orden judicial nosotros en aquellos expedientes donde hay reiterados incumplimientos, ¿sí? Y luego de apercibimientos y luego de aplicar determinadas sanciones, cuando hay continúa el incumplimiento, lo que se hace es enviar por oficio judicial al registro
de deudores morosos. Esto lo que hace muchas veces es que, lo que sucede es que se aplica, por ejemplo, al momento de renovar un carnet de conducir, ¿sí? Entonces se impide la renovación de un carnet de conducir si se registra a través de este registro de deudores morosos que salta, por como decimos habitualmente, una deuda del registro de alimentario. Digamos, nosotros entendemos que al ser el derecho alimentario es un derecho del niño, niña o adolescente, ¿sí? Como para comenzar a entender de qué estamos hablando. Entonces, a partir de ahí es, bueno, buscar distintas alternativas y distintas sanciones de acuerdo, vuelvo a reiterar, a las características de cada progenitor que incumple, ¿sí?, con su obligación, porque es una obligación de los progenitores en los alimentos a un hijo, para poder hacer cumplir, justamente. Por ejemplo, también muchas veces lo que se hace es retener directamente desde el salario, ¿sí?, que percibe, la suma determinada para alimentos. No debemos perder de vista esto que te decía recién. Los alimentos en realidad incluyen muchos ítems, ¿no? Educación, vestimenta, vivienda, bueno, eso es un derecho del niño, niña o adolescente. El incumplimiento, el no aportar, el tener, por ejemplo, que de alguna manera es poner a la otra persona, ¿sí?, a que busque su abogado, que tenga que iniciar un expediente, que tenga que coaccionar a poder a que el otro pueda cumplir con lo que en realidad es un deber, y es una manera de ejercer violencia. Los progenitores en sí pueden iniciar en representación de sus hijos menores de edad, pero también los niños, niñas o adolescentes, con el código nos habla de grado de madurez suficiente, ¿sí? Esto es, aquellos niños a partir de los 10 años, con grado de madurez suficiente, pueden a través de su abogado, el abogado del niño, niña o adolescente, que esa figura por ley se ha creado en el ámbito del colegio de abogados, pueden iniciar por sí el reclamo por alimentos, ¿sí?, a cualquiera de sus progenitores. Justamente es a través del Colegio de Abogados o de la Defensoría Oficial. El Colegio de Abogados tiene el consultorio jurídico gratuito también para aquellas personas que no puedan pagar un abogado particular. También la Defensoría Oficial actúa del mismo modo, en forma gratuita. Y bueno, y después también lo puede iniciar cualquier otro pariente, ¿sí?, que vea la necesidad de ese niño, niña o adolescente, y el Ministerio Público. Bueno, el monto va a estar dado por, primero, las necesidades del niño, de la niña. Hay que calcular las edades también, ¿no?, porque no es lo mismo los niños que son bebés o en etapas de educación primaria, ¿no?, a ya adolescentes o en etapa incluso de universidad o de estudios terciarios. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta primero las necesidades, ver si ese niño o niña tiene alguna discapacidad, tiene alguna enfermedad, requiere de determinados cuidados especiales. Por supuesto que también se contempla el trabajo cotidiano, ¿no?, el cuidado cotidiano que el progenitor que está a cargo de esos niños hace en su casa, la tarea habitual, ¿no?, que eso también hay que contemplarlo. Y por otro lado hay que contemplar también el nivel de vida de cada uno de los progenitores. ¿Por qué? Porque si tenemos un cuidado compartido, ¿sí?, un cuidado de ese niño compartido, y los ingresos o el nivel económico de los progenitores es equivalente, cada uno se hace cargo, el tiempo que pasa con cada uno de sus progenitores, de los alimentos de su hijo. Ahora, si hay un desequilibrio entre los progenitores en cuanto al caudal económico de cada uno o al nivel de vida, ¿sí?, uno de los progenitores, el que mayor nivel de vida tenga, debe pasar una cuota alimentaria a su hijo o hija para que pueda en ambos hogares mantener equilibrado su nivel de vida. Tenemos un ingreso de 358 causas sobre alimentos e incidentes de alimentos en el año 2022.
En el año 2023, lo que va del 2023, desde el 1 de enero hasta el día de la fecha, llevamos 115 expedientes iniciados. Bueno, la doctora del Juzgado de Familia nos daba recién un panorama de cuál es la situación, como decíamos, en el Departamento Judicial de Trenquelauquen. Durante el año pasado, me gustaría quedarme con esta cifra, 358 causas ingresaron por reclamo de alimentos. Y antes de cerrar y despedirme, me gustaría comentar que además en junio, después del 3 de junio, las movilizaciones por el Ni Una Menos, la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia presentó propuestas legislativas para modificar distintas leyes para que el acceso a la obtención de este derecho que es la cuota alimentaria se haga realidad de manera más accesible para todos los ciudadanos. Y por último, Dani, cerrar con esto. La cuota alimentaria es un derecho para niños, niñas y adolescentes, recordamos, entre 0 desde que nacen hasta los 21 años. Es una obligación para el progenitor no conviviente, pero sobre todo si se incumple este derecho, genera desigualdad de género. Por eso ahí están todas las opciones para consultar, para recurrir, para empezar a armar un expediente. Generalmente hay también una etapa de mediación, de acuerdo. Hay muchas instancias antes para, sobre todo esto, proteger los derechos de los chicos más pequeños. Así es, Dani. Muchas gracias, Emi. A vos.